Muy buenas noches, queridos amigos, una vez más en las charlas en vivo, en los temas de asuntos penales fundamentalmente, asuntos constitucionales, en ciencias internacionales, pero sobre todo lo que hace referencia al litigio penal, al sistema adversarial en materia penal. El día de hoy también vamos a tratar un tema fundamental y principal, diría yo, la finalidad del derecho penal, los fines del proceso penal, hacia dónde va la ley penal ecuatoriana, su relación con la Constitución, su relación con los operadores de justicia y obviamente su relación fundamental con lo que significa el derecho, con lo que significa la justicia, pero sobre todo la realidad que vive nuestro país en cuanto tiene que ver con los fines, con la finalidad y con el fin del derecho penal, que no es lo mismo. Pues bien, el tema de hoy, finalidad de la ley penal en la práctica. Tradicionalmente conocemos el fin del derecho penal. Tradicionalmente se ha establecido que el derecho penal, mediante un proceso, mediante un procedimiento, tiene como fin descubrir el delito y por ende descubrir a quienes han cometido el delito, es decir, a los autores, coautores, cómplices, en este caso, dentro de la ley ecuatoriana. Pero la finalidad del derecho penal ecuatoriano, establecida en el Código Orgánico Integral Penal, hace referencia al poder punitivo del Estado, hace referencia a las infracciones penales y hace referencia a las víctimas y por supuesto hace referencia al sistema de rehabilitación social en nuestro país. Son 4 ítems que el Código Orgánico Integral Penal y la Ley Penal ecuatoriana hace referencia. El procedimiento penal, en cambio, en nuestro país, protege y hace referencia a todos los derechos, libertades, garantías, procesos y procedimientos. ¿Para qué? Para precautelar a las partes procesales, en este caso, a la víctima, al ofendido y, por supuesto, al procesado, al sentenciado, si es que es del caso. Y por fin, tanto el fin, la finalidad del derecho penal, de la ley penal ecuatoriana y del procedimiento penal ecuatoriano tiene que ver con el sistema penitenciario. Llámese rehabilitación social, adaptación o readaptación social, o como quieran llamarlo. En este sentido, hemos establecido cuáles son los fines y las finalidades de la ley penal ecuatoriana. Fundamentalmente, al referirnos a las partes procesales, tenemos que hacer mención que la ley penal ecuatoriana y la ley penal en general, a través de un procedimiento regulado por el Estado, a través de un procedimiento que hace referencia al debido proceso, que hace referencia a los principios de legalidad procesal penal, sigue su camino desde el inter criminis hasta llegar a una sentencia y luego al proceso de impugnaciones, ya sea dentro del procedimiento ordinario o extraordinario. Cuando llegamos a una etapa de juzgamiento o a la etapa de juicio, como conocemos en nuestro país, establecemos la culpabilidad o la inocencia de un procesado, pero también establece la ley penal, el Código Orgánico Integral Penal, el resarcimiento a la víctima o a la parte ofendida. Cabe señalar que en muchos casos la víctima también es la parte o la persona ofendida. En otros casos, no siempre la víctima también es la parte ofendida. En el caso de un asesinato, de un feminicidio, por ejemplo, la víctima ha fallecido, pero la parte ofendida será su cónyuge o sus parientes o familiares más cercanos que se convierten en la parte procesal. No así un delito de hurto, un delito de robo, que una vez asaltado, una vez que ha sido perjudicado en su haber patrimonial y quizá a veces
en la parte física, con asalto, por ejemplo, a mano armada, es tanto víctima como parte ofendida. Asimismo, establece en una sentencia dictada en la audiencia de juzgamiento o en la etapa de juicio las multas que el Estado impone hacia el procesado cuando es declarado culpable. Con ello acarrea otro tipo de perjuicios, otro tipo de derechos, otro tipo de garantías y de libertades para las partes procesales. Por ejemplo, ¿qué pasaría cuando alguien es sentenciado o declarado culpable en la etapa procesal de la etapa de juicio? En los recursos de impugnación es declarado inocente. Eso quizá no está regulado propiamente dicho en la ley penal ecuatoriana. Por lo tanto, en forma subsidiaria o solidaria, como decimos los abogados, está regulado en otra ley, en la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, pero también, sobre todo, está regulado en la Ley Orgánica de la Función Judicial. Recordemos que cuando dice la ley penal, la finalidad es llegar a establecer el delito, llegar a establecer a los delincuentes y resarcimiento a la víctima para obtener, una vez del sistema penitenciario ecuatoriano, la rehabilitación, en este caso de un sentenciado, acumula todos los fines, acumula toda la finalidad de un proceso penal dentro del sistema procesal penal ecuatoriano. Todo aquello debe y tiene que estar regulado, lo que conocemos como el debido ajustado a las leyes, un proceso ajustado a los principios generales del derecho, un proceso ajustado a los principios que regulan las garantías judiciales, como por ejemplo el principio de legalidad procesal penal, el non bis in idem, la non reformatio in pejus, por decir algo, es decir, que no puede afectarse la pena, la sanción a alguien que recurre siendo el único recurrente. Lo mismo, nadie puede ser juzgado 2 veces o más por los mismos hechos. Sin embargo, en la práctica penal, en la práctica procesal penal, hemos visto casos emblemáticos en nuestro país en los que, violándose las garantías judiciales, violándose el debido proceso, violándose en definitiva una buena administración de justicia, se ha llevado al error judicial. En esa parte no está regulada en la ley penal ecuatoriana. ¿Qué hacer frente a ello? Precisamente cuando tenemos violaciones de derechos, violaciones de libertades, en este caso garantizadas en la Constitución, garantizadas en leyes internacionales, debemos recurrir a la solución en base de los principios en materia penal, que son los siguientes. Primer principio, aquel que hace referencia al indubio pro reo. Luego al principio de favorabilidad. El primero hace referencia al tema práctico y al tema teórico, es decir, cuando un juzgador debe dictar una sentencia, debe estar de acorde al principio de proporcionalidad, de acuerdo al delito que se cometió, de acuerdo a la personalidad del presunto delincuente y obviamente al daño causado, al daño ocasionado a la parte ofendida, tanto cuanto sea posible tener en consideración el daño psicológico, el daño material y el daño inmaterial ocasionado por el procesado o ya sentenciado a la otra parte procesal. Pero hay delitos en los que no podemos cuantificar de manera económica. Eso conocemos como el daño inmaterial. Hay circunstancias y situaciones de delitos en los que la parte afectada, la víctima, si cabe el término, la parte ofendida, no es una persona natural. A veces es una persona jurídica, una empresa, una entidad, un organismo del Estado. Entonces, el bien jurídico sería aquellos bienes protegidos por el Estado. ¿Cómo cuantificar ese daño? Generalmente se lo hace en base del perjuicio y esto se da en delitos generalmente de corrupción como cohecho, peculado, concusión, enriquecimiento ilícito, enriquecimiento privado, no justificado legalmente, fraude procesal. También tenemos el delito de tráfico de influencias. Generalmente la inmaterialidad no tiene precio para su resarcimiento. Por ello que debemos acudir, ¿ante qué norma? ¿Ante qué ley?
Lastimosamente en nuestro país, como digo, la ley penal no hace referencia, pero sí la Constitución de la República nos da las pautas para recurrir. Sabemos que las fuentes del derecho y la fuente del derecho penal obviamente es la jurisprudencia. En este sentido debemos recurrir para establecer el daño causado a la otra parte procesal en cuanto a lo inmaterial, a la jurisprudencia, es decir, a los fallos emitidos por la Corte Nacional de Justicia a través de la Sala Penal. ¿Qué pasa en los casos en los que no podemos encontrar jurisprudencia de la Corte Nacional de Justicia? Debemos recurrir, como dice la Constitución de la República del Ecuador, en los casos análogos o bien en los precedentes constitucionales. Especialmente en aquella jurisprudencia, si cabe el término, de la Corte Constitucional, que se conoce con el nombre de precedente constitucional, es decir, aquellas sentencias, resoluciones emanadas del más alto tribunal constitucional que sean de carácter obligatorio para la aplicación directa e inmediata. Ahí podemos acudir los abogados en libre ejercicio para poder llegar a establecer la cuantía en cuanto a la afectación de un bien jurídico en el daño inmaterial. ¿Qué pasa si no encontramos ni en la jurisprudencia judicial ni en los precedentes constitucionales? Debemos acudir precisamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a establecer cuáles fueron los daños inmateriales en determinado caso, por qué delito y por qué violación, a qué derecho se violó y por qué es el resarcimiento. Por decir un ejemplo, el caso Chaparro Lapo Íñiguez versus Ecuador, en el fondo de su resarcimiento fue el no aplicar el derecho a la asistencia consular, claro, garantizada también en nuestra Constitución. El caso Tibi, por ejemplo, en cuanto se afectó a las garantías judiciales precisamente del principio de legalidad procesal penal y obviamente la garantía fundamental o primer principio y derecho a la defensa, garantizado en las constituciones anteriores del país, garantizado en esta constitución y obviamente en los instrumentos internacionales a nivel de corte y protección de los derechos humanos. Como ven ustedes, el tema es sumamente amplio en cuanto tiene que ver a la finalidad, a los fines del derecho penal, del proceso penal. Sin embargo, dentro de los fines del proceso penal, dentro de la finalidad del proceso penal, está el poder punitivo del Estado, como reza el artículo 1 del Código Orgánico Integral Penal. ¿Cuál es ese poder punitivo del Estado? ¿Quiénes son los que implementan las leyes, reforman las leyes penales? Indudablemente, el juez legislador, de aquel que tiene que ver con la Asamblea Nacional, con la legislatura, son aquellos que imponen las penas, imponen las sanciones, es decir, en base del nullum crimen, nullo pena, sine lege. A eso se refiere el poder punitivo del Estado. Pero también dentro de ese poder punitivo del Estado hace referencia a los delitos en particular. Recordemos que el Código Orgánico Integral Penal se divide en varias circunstancias de protección precisamente a los derechos y garantías de las partes procesales. En la parte que hace referencia a lo que son los delitos, eso se llama tipificación. Es decir, adecuar la conducta, el acto humano de una persona natural o de una persona jurídica a un tipo penal, es decir, a un delito. Establecer la pena, la sanción que merece. Pero también recordemos que dentro del poder punitivo no solo tiene que ver con ello, hace referencia también a la responsabilidad penal en cuanto ésta o bien puede ser atenuada o bien puede ser abregada, puede ser más favorable para quien lo comete el delito. En este caso, agravada o atenuada la pena, indudablemente también hay instituciones que hacen referencia a que una pena, aparte de las atenuantes, estas sean consideradas como atenuantes trascendentales, es decir, aquellas que merecen un tercio de la pena que se va a imponer o que merece el tipo de delito al que se le procesó a un ciudadano o a una ciudadana en el país. Llama la atención también que dentro de ese poder punitivo, como dice el artículo 1 del Código Orgánico Integral Penal, hoy, de paso, se ha dicho, las personas jurídicas también tienen sanción penal.
Indudablemente no aquella sanción penal tradicional como es la privación de la libertad, pero sí estableciendo, por ejemplo, multas, estableciendo el resarcimiento de daños y perjuicios a la otra parte, a la parte perjudicada, ofendida o víctima, y también la suspensión de las labores a la persona jurídica, ya sea en forma temporal o en forma definitiva. Amén de las sanciones a cada uno de los individuos, a cada uno de los personeros, ya sea directivos en la parte gerencial o aquellos que los representan. Dentro del poder punitivo también tenemos que hacer referencia al proceso, al procedimiento que integra el penal. Es decir, cuáles son las etapas del proceso penal, cuáles son las fases del proceso penal, cuáles son los procedimientos del proceso penal, cuáles son los procesos. Aquí hay que hacer una diferencia, pues no solo leyendo el código es que comprendamos el derecho penal. Leyendo el código no vamos a entender necesariamente el proceso o el procedimiento penal. Única y exclusivamente entenderemos los pasos que hace referencia en la parte procedimental. Sin embargo, esta tiene varias instituciones jurídicas. Por ejemplo, las etapas del proceso penal, la fase inicial, la fase de instrucción fiscal. También hace referencia a la fase investigativa, a la etapa preparatoria y la etapa de juicio, a las tres etapas del proceso penal. Del proceso penal, su fase ordinaria. ¿Qué conforma la fase ordinaria? ¿Qué conforma la fase extraordinaria? ¿Y qué conforma la fase de revisión penal? ¿Pertenece a los recursos extraordinarios o pertenece a los recursos de revisión propiamente dicha, que también están establecidas en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y también están establecidas dentro de la Constitución? Por lo tanto, leyes subsidiarias, Constitución de la República prácticamente están dentro del activo del Estado. Si leemos en forma clara y estricta, el artículo 1 dice: la finalidad de esta ley penal, es decir, del Código Orgánico Integral Penal, hace referencia al poder punitivo del Estado, al resarcimiento a la víctima, a la forma de procesar a un presunto delincuente y obviamente después de ello al tratamiento que se le da ya al sentenciado. Por lo tanto, la ley penal también establece el sistema penitenciario, que dicho sea de paso, hasta el día de hoy no tiene solución simplemente porque está muy ligado al poder político. Como hemos visto, el día de hoy prácticamente entre descubrir el delito, entre quienes son los presuntos delincuentes, entre la víctima, el ofendido, entre los operadores de justicia, el juez, el fiscal, los defensores públicos, los peritos, los curiales, los auxiliares para un proceso, para un procedimiento penal, están regulados en la ley penal, están regulados en la Constitución de la República, están regulados en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Están regulados, por supuesto, en los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos. Es importante señalar que temas como estos, como es el fin y la finalidad del proceso penal, del derecho penal, del Código Orgánico Integral Penal, en doctrina y en jurisprudencia, tanto a nivel nacional cuanto a nivel internacional, nosotros los abogados, los litigantes, debemos tener presente que no solo la ley penal, la jurisprudencia, el precedente constitucional, la doctrina nacional, la doctrina internacional, el derecho comparado de otros países, aportan al sistema penal ecuatoriano. Pero también, entre la finalidad del derecho penal, para concluir con su fin, con su finalidad, debemos valernos de la criminología, debemos valernos de la criminalística, entendiéndose la una como el estudio del delincuente, de las partes procesales, de los sujetos procesales, y en la otra, entendiendo el estudio del delito y de las huellas y vestigios del que deja un hecho o un acto que merece sanción punitiva de parte del Estado. En este sentido, hemos visto cómo la ley penal es muy clara. Hemos visto cómo la Constitución de la República del Ecuador prevé
tanto el sistema penal como el sistema penitenciario y la protección de los derechos humanos frente a las víctimas. Tenemos también que hablar que dentro de la finalidad del derecho penal está la protección. No solo de la víctima, el ofendido, sino, en este caso, de los grupos vulnerables. ¿Cuáles son esos grupos vulnerables? Las personas privadas de libertad, precisamente, son aquellos que pertenecen a los grupos vulnerables. Las mujeres embarazadas, es decir, aquellos grupos a los que tienen o merecen más derechos, más respeto de aquellos derechos que los que cualquier ciudadano ecuatoriano, sea ecuatoriano o extranjero, merecen. En este sentido, la ley penal le garantiza a veces una pena menor, a veces un tercio a la misma o simplemente declarando la nulidad en varios casos que se presentan en la práctica penal. Un agradecimiento a todos ustedes con temas importantes del derecho penal, derecho procesal penal, derecho constitucional en materia de derechos humanos, ciencias internacionales. Un llamado a que se suscriban a nuestros canales, a YouTube, a Facebook, es decir, a nuestras redes sociales como Pitch and Greenland. En vivo y en directo seguiremos cada uno de los sábados a las 7 de la noche con estos temas que también pueden obtenerlos de las redes sociales. Muchas gracias y shalom a todos ustedes.